hermanos, compartimos la palabra y el mensaje de hoy nos invita a que podamos cambiar nuestras necesidades y tener la certeza de que Dios nos dará soluciones para esas necesidades. La palabra del Señor la compartiremos en 1 de Timoteo, tal como lo dije, capítulo 6, versículos del 3 al 12. Y la Biblia dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la palabra del Señor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más esta mañana. Tú que nos permites compartir ya esta preciosa palabra, Señor. Cada pasaje de la Escritura, Señor, es una enseñanza, es vida, es alimento para cada uno de nosotros. Y eso, Dios mío, nos hace descansar y nos hace confiar y seguir adelante, Señor. En este día, Señor, queremos poner nuestras necesidades delante de ti y ser conscientes y esperar, buscar sabiduría, Señor, de lo alto para cada una de nuestras vidas. Sabiendo que si nuestras necesidades, Señor, se ajustan a las Escrituras, Señor, tú vas a darnos soluciones, Señor, para ellas. Y hay soluciones para ellas. Pero también, Señor, ser honestos delante de ti. Y si somos capaces de ver que nuestras necesidades, Señor, no están conformes, Señor, a lo que tú quieres para nosotros, podamos disponernos, escuchar este llamado. Dios mío, escuchar esta exhortación que tú hacías a Timoteo para que él también le hiciera a la iglesia. Y que nosotros nos dispongamos a cambiar nuestras necesidades para que verdaderamente podamos encontrar soluciones para nuestra vida hoy, Señor. Quizás nos hemos cansado, Dios, y lo digo también de manera personal, buscando esperanza, Señor, para muchas necesidades que tenemos, cuando tú, Señor, nos llamas en la Escritura a examinarnos, Señor, a poder poner, Dios mío, cada una de esas cosas que nos está dañando, que nos está produciendo nerviosismo, Señor, Dios mío, y que podamos en ti encontrar paz. Padre, cambia nuestras necesidades para que podamos realmente, Señor, encontrar soluciones. ¿Por qué lo oramos así? Porque tú eres un Dios de esperanza, porque tú eres un Dios de poder y tú tienes soluciones para nuestras necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? Señor, trabaja en nuestros corazones, Espíritu Santo, en esta mañana, para que así nosotros podamos comprender tu palabra y la podamos, Señor, hacer parte de nuestra vida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. ¿Hemos entendido el llamado del Evangelio? El llamado del Evangelio, amados hermanos, para cada una de nuestras vidas es sin duda una transformación. Sin duda el llamado del Evangelio es un cambio. Es más, el Evangelio produce un cambio en nuestra vida.
Y el Evangelio de Jesucristo no solo cambia nuestras vidas, sino que cambia nuestras necesidades. El Evangelio de Jesucristo nos hace conscientes de nuestras verdaderas necesidades. Es algo que hemos estado compartiendo mucho durante estas semanas, pero hoy con la ayuda del Señor, por medio de este texto, quiero poder hacerlo más presente en nuestros corazones. Puede que pasemos gran parte de nuestro tiempo esperando que Dios satisfaga una necesidad específica, esperando que Dios pueda cumplir un anhelo de nuestro corazón, esperando que Dios nos pueda conceder un deseo que tenemos muy arraigado en nosotros. Pero al no conocer a Dios, muchas veces no nos hemos dado cuenta, no hemos conocido que Él ya ha expresado en su palabra: yo no te voy a dar eso. Porque el Señor quiere que nuestras necesidades sean sus necesidades. Las necesidades que Él tiene dispuestas para nosotros. Algo que yo debo afirmar con todo mi corazón en esta mañana, amados hermanos, porque creo en un Dios soberano y todopoderoso. Creo que ese es el Dios al cual nosotros amamos, servimos y buscamos. Es que si hay un anhelo o necesidad, que podamos tener y Dios no puede suplirla, entonces no lo necesitamos. Quiero que me entienda. Si hay un anhelo, una necesidad, que en nuestro caminar con Cristo hemos visto que Dios no lo puede suplir, le hemos conocido, no encuentro una solución para mi problema, entonces no es una verdadera necesidad. Y no porque Dios no tenga poder. Usted sabe que hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo qué cosa? Como ir en contra del mismo, como el mal. Porque nosotros decimos que Dios es todopoderoso, amén, pero hay cosas que Dios no puede hacer, porque Él no se niega a sí mismo, porque Él es Dios, y Él no va a hacer maldad contra nuestra vida. Entonces la palabra de Dios nos invita a considerar que si hay necesidades que la Escritura nos dice que Dios claramente no las va a suplir, entonces ahí nosotros vamos y descansamos en Él y decimos: Señor, cambia mi necesidad. El apóstol Pablo le habla fuertemente a Timoteo respecto de una necesidad de enriquecerse, porque de eso habla el texto, de manera especial y particular habla de las riquezas, del dinero, de la ganancia, de lo que estamos buscando conseguir por medio de la piedad. De eso está hablando el apóstol Pablo. Entonces el llamado es, cuando le dice en el versículo 11 y 12, más tú, le dice, lo invita a un cambio. Le invita a perseverar en el camino en el cual Timoteo está avanzando. Y le invita a llamar a aquellos que están con él, a que puedan también cambiar, amados hermanos. Seguramente a usted le ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí. Que mientras vamos conociendo a Dios, nos vamos dando cuenta que hay cosas que anhelamos y necesitamos para estar bien, nosotros. Pero Dios en su palabra nos dice: yo no quiero eso para ti. Eso que quieres no es de mi agrado, eso que quieres no lo necesitas. Nos enfrentamos a esa realidad, nos vemos con ese golpe, porque nos acercamos al Evangelio con una esperanza de que de una u otra manera nuestras necesidades van a ser todas suplidas. Y Dios sí lo hará, pero no hemos entendido que una de nuestras necesidades es también que Dios cambie nuestros anhelos y nuestros afectos, algo que hablábamos la semana pasada. Entonces, la Biblia nos invita, el Señor nos invita esta mañana: cambia tus necesidades y estas van a desaparecer. Ese es el mensaje del Evangelio. A eso nos llama la piedad acompañada del contentamiento. Cambiemos nuestras necesidades y Dios nos va a dar reales soluciones para nuestra vida hoy. Porque Dios quiere darnos soluciones para nuestra vida. Porque Dios quiere producir cambios en nuestra vida. Yo no puedo decirle: no, Dios no tiene respuesta para su necesidad. La Biblia dice que Dios tiene respuesta para cada una de las necesidades de sus hijos. Porque sus hijos entienden cuál es su verdadera necesidad. Y cuando el hombre se presenta delante de él, como estos que describe el apóstol Pablo a Timoteo, en los cuales quieren ganancia, quieren enriquecerse, quieren que el Evangelio, la vida en el Evangelio produzca lo que ellos quieren, el apóstol dice: están envanecidos, no han entendido que esa no es una verdadera necesidad. A eso nos llama el Señor hoy.
A eso nos llama Dios por medio de su palabra hoy. Creer y vivir el Evangelio es el medio para recibir lo que Dios desea darnos. Y eso debe alegrarnos. Hermanos, Dios quiere bendecirle. Dios quiere bendecirnos. Es más, Dios nos bendice. Sí, yo lo creo así. Él lo hace. Y si en nuestro andar diario no somos capaces de muchas veces abrir nuestros ojos y darnos cuenta que nuestro Señor nos acompaña, es sin duda porque nuestras necesidades están siendo otras. Pero el Espíritu Santo, y oramos al Señor en esta mañana, Espíritu Santo, cambia nuestras necesidades. Si no estoy encontrando respuesta en ti y te estoy buscando, entonces es porque seguramente el problema soy yo. Porque tú, Señor, tienes respuestas para mí. Tienes respuestas para mi vida. ¿Hay alguna duda en su corazón? ¿Hay respuestas que no han sido contestadas? ¿Hay necesidades que no han sido suplidas? Yo le invito esta mañana, examínelas, revíselas a la luz de las Escrituras. Permita que Dios sea el juez, el que juzga sus necesidades, el que juzga sus afectos. Y atrevámonos a obedecer su palabra y a cambiar con la ayuda del Señor. Amados hermanos, la palabra del Señor nos invita entonces a aceptar y obedecer esta verdad, a aceptar y obedecer la enseñanza de Dios. Los versículos 3 y 5 nos dicen y nos hablan de esto, de que podamos aceptar y obedecer. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Dice así también, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice la Biblia, apártate de los tales. Amén. Dios dispone una suma de enseñanzas para cada uno de nosotros, para quienes han creído en Cristo. Y nos dice el Señor, simplemente acepten las palabras del Evangelio, aceptemos las palabras de nuestro Evangelio, del Señor Jesús, del Evangelio de Jesucristo, de este Evangelio que es de acuerdo a la piedad. En otras palabras, el apóstol Pablo nos dice que debemos conformar nuestras vidas al Evangelio de Jesús, a la doctrina que es conforme a la piedad. La Biblia, cuando habla de la piedad, y lo hemos hablado muchas veces, la Biblia cuando habla de la piedad, habla de poder conformar nuestras vidas al Evangelio de Jesús. Eso significa la piedad. El Evangelio que es conforme a la piedad, la enseñanza que es conforme a la piedad, es la enseñanza que nos permite adaptar nuestras vidas, conformar nuestras vidas al Evangelio de Jesucristo. Ese es el llamado de Dios. Si nuestra enseñanza no tiene como propósito producir lo que Cristo anhela ver en nuestra vida, estamos equivocando la forma de enseñar. Y lo digo así porque ustedes leyeron conmigo el versículo 4 y 5. Lo expongo de manera positiva esto. Dios nos dice que su enseñanza es lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros necesitamos aceptar y obedecer. Por esto es que es tan importante la manera en la cual damos a conocer el Evangelio. Por esto es que es tan importante la manera en la cual hablamos. Por esto es tan importante la manera en la cual vivimos el Evangelio. Porque si vivimos un evangelio para encontrar satisfacción a nuestras necesidades, el mundo va a ver eso en nosotros. Pero si vivimos un evangelio que se rinde a los pies de Jesucristo, en los cuales el Señor también viene a decirnos, tú necesitas realmente esto. Y yo le digo al Señor, Señor, sí, esa realmente es mi necesidad. He caminado errado, pero ahora puedo entender que tú quieres darle soluciones a mi vida. Mis necesidades estaban cambiadas y tú las transformas, Señor. Por eso es que el versículo 4 y 5 denuncian, el apóstol Pablo denuncia que aquellos que no se conforman a esta enseñanza, a la doctrina de la piedad, a poder insistir en el santo evangelio de Jesús, están equivocados, están envanecidos. Es más, dice, nada saben.
deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. De una u otra forma, siempre, amados hermanos, nosotros, el hombre, nos encontramos con una mirada de la vida, con una mirada a hacer las cosas. Y cuando nos encontramos con esa forma de hacer las cosas, no sé si le ha pasado a usted que usted quiere hacerle pequeñas modificaciones. De una u otra manera, siempre que nos encontramos con un llamado a vivir, el hombre busca modificar esas cosas para que éstas nos puedan convenir. Y eso es lo que estaba ocurriendo y eso es lo que Pablo estaba denunciando. Lo que estaba ocurriendo y lo que Pablo estaba denunciando era que habían hombres que sí usaban el Evangelio, que sí usaban el contenido del Evangelio, que sí hablaban de Jesús, pero contendían de palabras, buscaban confundir, buscaban enredar, buscaban acomodar a sus propias necesidades el Evangelio de Jesús. La necesidad particular era enriquecerse, ¿ya? De lo que habla el texto. Pero nosotros vamos a ampliar un poco el espectro esta mañana. La necesidad, son muchas las necesidades que tenemos, y cuando nos enfrentamos al Evangelio de Jesús, corremos ese peligro, nos enfrentamos a la tentación. Y Dios nos advierte de esa tentación, de querer ajustar, modificar la forma en la cual Dios nos invita a vivir. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿eso quiere Dios? ¿Quiere Dios que nosotros modifiquemos, cambiemos su manera, su enseñanza, la vida conforme a la piedad? Claro que no. El Evangelio nos es dado puro y santo. Y algo que es puro y santo no merece y no obedece a cambio. Si el Evangelio proviene de Jesucristo, si el Evangelio de Jesús, como lo presenta las Escrituras, ha sido traído por ese mensajero, el mensajero que es Dios, aquel portador de las buenas nuevas que es Jesús, nos preguntamos, ¿tenemos nosotros la autoridad o el derecho de cambiar esas buenas noticias? Y eso es lo que está ocurriendo y lo que ocurre ahí, en esta situación particular que denuncia el apóstol Pablo. Y el Espíritu Santo hace latente hoy en nosotros. Están cambiando las necesidades, están ajustando, están cambiando el Evangelio para ajustarlo a sus necesidades, porque su necesidad, y aquí lo denuncia, dice que es tomar la piedad como fuente de ganancia. Esa era la necesidad. Entonces están puestos los ojos en que la vida del Evangelio se pueda ajustar para producir algo que nos convenga. Pero Pablo dice, no, apártate, nos llama a obedecer, a apartarnos. ¿Podemos acaso mejorar algo que Dios nos ha dado? Claro que no. Yo soy un convencido de que si Dios nos ha dado algo en nuestra vida, es inmejorable. Y la salvación de Jesucristo es inmejorable. Es única, es precisa. Él va a ir cambiando nuestras vidas, sin duda. Porque recordemos que este es un proceso de santificación. Pero si el Señor nos ha dado algo, si el Señor nos ha dado su Evangelio, que es perfecto, si Él lo ha expresado claramente, ¿podemos acaso nosotros sumarle algo más? ¿Podemos nosotros agregarle, tratar de acomodarlo? Por supuesto que no. Cuando nos encontramos frente a esta posibilidad, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y a nosotros, el Espíritu esta mañana, apartémonos. No caigamos, no cedamos a esa tentación de querer encontrar, de querer modificar, de querer distorsionar el Evangelio para que nuestras necesidades sean suplidas. Sino que el Evangelio, puro y santo, está dispuesto para que así nosotros podamos encontrar soluciones reales. Por esto es que el llamado es a obedecer al momento de aceptar esa verdad. No solo obedecer respecto de que la enseñanza del Evangelio de Jesús, sus buenas noticias son lo que necesitamos, sino también a obedecer el mandato de apartarnos, de no congeniar. Escribía algo que hizo saltar mi corazón y dice lo siguiente: nuestro esfuerzo es por conocer lo que Dios ya nos ha revelado, no por descubrir si existen nuevas maneras de vivir el Evangelio. Ese es el tema de estos 3 primeros versículos. Nuestro esfuerzo, el esfuerzo de los cristianos,
es por conocer lo que Dios ha revelado. No por hacer un descubrimiento y caer en esas contiendas vanas de las cuales habla el apóstol Pablo, para ver si hay otra manera para engañar o engañarnos a nosotros mismos y pensar que hay otra manera de vivir el Evangelio. El Evangelio es claro. El Evangelio habla de nuestra necesidad real. El Evangelio le dice al ser humano que es pecador y que Cristo quiere salvarle, que es necesitado de este Dios todopoderoso y que este Dios todopoderoso, que es santo y bueno, se acerca a nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que nosotros sí podemos tener una buena vida. Amén. Que sí podemos tener esperanza. Que sí nuestra vida y que sí nuestras necesidades pueden ser suplidas. Y que si nos presentamos delante de Dios, Señor, tengo necesidades, estoy enfermo, necesito restauración. Dios quiere suplir esas necesidades. Son de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Va entendiendo, cierto? Porque el Señor dice que Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos, que Él quiere cambiar nuestras vidas. Si yo estoy sentado y digo, Señor, yo necesito que mi vida cambie, Dios quiere hacer eso, hermano. Pero si yo estoy sentado y digo, Señor, quiero tener esto otro, Dios comienza a trabajar en nuestro corazón. Si yo estoy sentado y digo, Señor, me siento vacío, necesito que alguien llene mi vida, el Señor viene y dice, ok, ese alguien quiero ser yo, no una persona. Entonces vamos ajustando nuestras necesidades, cambiando nuestras necesidades. Y cuando conocemos esto, nos alegramos. Nos alegramos. La Biblia dice en los versículos 6 al 8 lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Aquí hay un contraste, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo le habla a Timoteo, el Señor nos habla a nosotros, y esta denuncia que dice que se toma la piedad como fuente de ganancia, el apóstol dice, pero gran ganancia es la piedad. No es que la piedad o que la vida en el Evangelio no produzca ganancia, pero producirá ganancia si esto va acompañado de contentamiento. En contraste con la denuncia anterior de distorsionar a nuestra conveniencia el Evangelio para obtener lo que necesitamos, Dios nos presenta un modelo mejor de vida. Su manera de vivir realmente satisfechos, en todo el sentido de la palabra de satisfacción. En vez de engañarse o engañar a otros, alégrense, encuentren satisfacción en el Evangelio que yo les he dado a conocer, y así obtendrán verdadera ganancia, dice el Señor por medio del apóstol Pablo a Timoteo. Y una vez más la fe se hace presente, y una vez más el don de la fe se hace presente para que nosotros nos animemos a creer que esto es una realidad. La vida en el Evangelio tiene ganancia. Y la denuncia del apóstol es a que nosotros podamos contentarnos con esa ganancia que el Señor quiere darnos. La ganancia en este texto es usado para decirnos que hay un medio para conseguir provisión para nuestra vida. Y no solo provisión material, sino que provisión en todas las áreas. Y ese medio es la piedad, vivir el Evangelio, pero vivirlo alegres. Y la alegría, el contentamiento, habla de un conformarse con gozo. Habla de un encontrarnos con la palabra y decir, Señor, esto es lo que tú quieres que yo viva y haga, perfecto, me alegro de que sea así. ¿Qué es lo que le pasó a los hombres de los cuales Pablo denuncia? Se encontraron con el Evangelio, se dieron cuenta que el Evangelio no iba a ser útil para sus necesidades y comenzaron a distorsionarlo, porque querían que éste pudiera ajustarse a sus vidas. Entonces Pablo dice, no, apártate de ellos, porque realmente el Evangelio es de gran ganancia, pero debes acompañarlo de contentamiento. Cuando te encuentres con él, dice la Escritura, debes mirarlo y con fe creer que la manera que él ha dispuesto para vivir
sí va a producir provisión y vida eterna. Sí va a producir descanso, frutos de Dios, frutos del Espíritu. La Biblia siempre nos confronta, amados hermanos. La palabra del Señor siempre está ahí presente para poder darnos ánimo a través de la exhortación y la confrontación. La palabra de Dios está ahí presente siempre para hacernos mirar nuestro corazón y pedirle al Señor que sea trayendo respuestas claras a cada una de nuestras vidas. Por esto es que el apóstol Pablo sigue desarrollando su pensamiento en base a verdades que Dios nos ha revelado. Él dice en el versículo 7 que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 21, dice algo similar a esto. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pablo comparte esta misma reflexión de Job. Lo material, las riquezas, son pasajeros. Eso no es lo importante. Ese es el énfasis. Esas necesidades pasajeras no son lo importante. Hay necesidades espirituales mayores que tienen que ser suplidas en nuestra vida para que así nuestras necesidades pasajeras realmente dejen de ser una necesidad. Ese es el tema, hermano. Que si nuestras necesidades reales, espirituales, de transformación, de cambio, de renuncia, de obedecer a la Escritura y de poder rendirnos servilmente al Señor. La promesa de la palabra es que esas necesidades pasajeras que sí están, de abrigo, de sustento, de amor, de comprensión, de contención, de familia, van a pasar a un segundo plano. Y más que pasar a un segundo plano, van a ser suplidas. Porque al ser las importantes en Dios suplidas, ya las otras dejan de ser importantes para nuestros corazones. Y miramos a Cristo y decimos, miramos hacia atrás muchos de nosotros y decimos: Señor, como antes esto era tan importante para mí. Y hoy te veo a ti en mi vida y veo cómo tú cambiaste mis necesidades. Usted me está escuchando, sin duda. Y ahora yo le hago una pregunta sincera. ¿No ha sido así? ¿No ha cambiado Dios sus necesidades? ¿No llegó usted con algunas necesidades al Evangelio? ¿No se presentó usted delante de Cristo con necesidades reales, concretas? Y le dijo: Señor, mira, esto es lo que yo necesito y necesito. Y no, Dios le cambió las necesidades, no se las suplió. Dios no vino y dijo: ya, tú necesitas esto, yo te lo voy a dar. ¿Necesitas esto otro? Yo te lo voy a dar. Ese no fue el trabajo de Dios en la mayoría de nuestras vidas. En la mayoría de nuestras vidas. El trabajo, la obra del Espíritu Santo fue: ¿necesitas eso? Es que no necesitas eso. Tú me necesitas a mí. Tú necesitas esto. Vamos a hablar un poco más abajo de esta verdad. Por eso que él le dice al apóstol, al pastor Timoteo, le habla y le dice: tú cambia, tú sigue este camino. Esto es lo que yo te he dado: mansedumbre, piedad, templanza, cosas buenas que el Señor hace en nuestra vida. Creo que por fin llega al punto al cual quería llegar. En este versículo, el versículo 8, entendemos que no es el propósito de Dios que nos desatendamos de los asuntos de la vida. Para nada. Porque entonces el Señor quiere que viva en el cerro, ermitaño, apartado de todas estas necesidades humanas. Pero pastor, yo igual tengo necesidades y yo lo sé porque yo también las tengo. También las tengo. El tema es que Dios habla al corazón del ser humano. ¿Por qué quiere suplir esas necesidades? ¿Qué es lo que están necesitando? Porque Pablo dice en el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué Pablo afirma esto? La afirmación de Pablo va dirigida a que Dios sí nos va a dar sustento y abrigo. Y debemos creerlo así. También habla de nuestra organización de nuestra vida. Porque dígame si no que en el mes, durante el mes, cuando nuestras necesidades dejan de ser el sustento y el abrigo y la apuntamos quizás a otras cosas que no son tan importantes,
pero que nos dan placer, nuestro presupuesto se desbarata. Sin duda Pablo está dándonos también una medida de cómo vivir. Que tus necesidades más importantes de la vida sean sustento y abrigo. Trabaja para eso. Eso es lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo. Que el sentido del trabajo no sea enriquecerse, sino que el sentido del trabajo sea poder conseguir cada mes, cada semana o cada día sustento y abrigo. Y con eso estemos contentos, felices. Si Dios nos da más, gloria a Dios, añade. Amén. Pero Pablo dice que esa sea la meta. No que en tu corazón esté, no, yo quiero esto, porque porque lo denuncia abajo, puede que nosotros nos envanezcamos, que la avaricia se apodere de nuestro corazón, hablando particularmente del tema del dinero o de las ganancias, y desviemos nuestro camino. Y Dios no quiere eso. El Señor quiere que nosotros caminemos este camino de esperanza, siempre apegados a Él. El Señor expresa que si la comida y el abrigo son lo necesario para estar tranquilos, Él nos lo va a dar. Es un llamado de esperanza y confianza porque miramos a nuestros hermanos en el África y decimos, pero a ellos les falta todo eso. Pero ellos tienen su esperanza puesta, Señor, yo lo único que necesito es comida y abrigo. Danos eso, esa es nuestra oración. Y así nosotros también debemos orar, Señor, que otras cosas no vengan a gobernar mi corazón. Si veo que mi trabajo me ha permitido tener abrigo, sustento, entonces que pueda ayudar a otros. Que yo pueda contentarme y decir, Señor, gracias. No puedo tener el teléfono último modelo, quizás no tengo el segundo piso que anhelo, o no puedo quizás pagar ciertas otras cosas. Pero ahí el Señor nos invita a pensar, ¿son realmente necesarias? Y Pablo nos pone un piso. Eso es lo que Pablo está haciendo, nos pone un piso. Si tienes abrigo y tienes sustento, sé feliz con eso. Amén. Y si tienes más, aprende a vivir con eso. Y si tienes menos, ruega al Señor, porque el Señor te va a dar eso que realmente necesitas en lo natural. Ese es el llamado de Dios, a que nuestro esfuerzo pueda estar puesto en Él. ¿Hemos buscado respuesta de Dios de acuerdo a nuestras necesidades? Sin duda, hemos buscado la manera en la que Dios desea suplir nuestra necesidad. Hermano, usted ha analizado su necesidad hoy y ha sido capaz de ir a las Escrituras, por medio de la oración, pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu solución para mi necesidad? ¿Cuál es tu solución para mi necesidad? Porque tengo una necesidad, hay una necesidad presente en mi corazón. Hay una necesidad que me está carcomiendo día a día. Y de una u otra manera estoy esperando que tú la soluciones, creo que tú la vas a solucionar, pero a mi manera. Pero claramente Dios nos invita a ir a su palabra, a su preciosa palabra, a ir a las rodillas, a ir a la adoración, a ir a esos medios de gracia que Él ha dispuesto, a la comunión con los santos y pedirle, Señor, ¿cuál es tu solución para mi necesidad? ¿Cuál es esa salida? ¿Cuál es esa puerta que sin duda está abierta para que yo pueda encontrar descanso y paz? Y si hemos encontrado solución, si hemos visto una necesidad que tenemos y decimos, aquí está la solución. Necesito amor, necesito esperanza, necesito vida, necesito provisión. Y aquí en la palabra está la solución, porque está la solución, hermanos, para todas las necesidades que tienen los hijos de Dios, y me atrevo a decirlo también, y los hombres, las verdaderas necesidades de los hombres, Dios ha dado soluciones, y están ahí. Dios ha dado soluciones para cada uno de nuestros problemas, depresión, angustia, falta de provisión, para todos nuestros problemas Dios ha dado soluciones. El tema es que cuando nos encontramos con esas soluciones, ¿llevamos a la práctica el modelo de Dios? Decimos, Señor, ok, mi necesidad puede ser suplida. Aquí encontré la manera de suplir mi necesidad. ¿Tomo el camino que Dios ha dispuesto? ¿O es muy difícil? ¿O no es a mi manera? ¿O no es a mi gusto? Ese es el cuestionamiento. Esa es la obra que el Espíritu Santo hoy quiere hacer en nosotros.
No se olvide, para cada problema de su vida, amado hermano, Dios tiene una solución. El tema es que esos problemas deben ser necesidades reales, deben ser necesidades verdaderas. Por eso que el llamado hoy, más que a mirar quizás la solución, aunque le estamos viendo claramente en la palabra, es a mirar la necesidad. Es a mirar la necesidad y a encontrar en Él esperanza y vida eterna para nuestra vida. Por eso es que este segundo llamado es a que podamos conocer a Dios y alegrarnos. Decíamos al principio que debemos aceptar y obedecer. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. No cambien el Evangelio. No ajusten a sus necesidades el Evangelio. Apártense, obedezcan. Obedezcan de no cambiar y apártense de aquellos o de ustedes mismos si está esa necesidad de cambiarlo. Por el contrario, conozcan que la piedad realmente es una ganancia si la acompañan con contentamiento, con mirarle y decir: oh Señor, qué buena es tu palabra, me deleito en ti. Es suficiente para mí, este es el camino que voy a seguir. Es difícil, pero este es el camino. Conoce y alégrate. Por lo tanto, el apóstol Pablo, y yo me tomo de sus palabras para invitarles en esta mañana a que podamos cambiar y podamos encontrar soluciones, amados hermanos. Que podamos cambiar y podamos encontrar soluciones. Lea conmigo y vamos ahí al versículo 9 al 12. Dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay una denuncia y una consecuencia. Pero el apóstol Pablo le dice: mas tú, oh hombre de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios sabemos acá? Somos del Señor. Somos del Señor. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Cosas que están acá. De cómo producirlas, de rogar al Espíritu que lo haga. Y es más, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol Pablo, entonces, haciendo este resumen, habla de las consecuencias de persistir en un evangelio a la medida de nuestras necesidades. Porque fíjese que Pablo no niega la realidad de que esta apariencia de piedad y que el ocupar el evangelio o algunas verdades que están ahí en el evangelio, distorsionarlas, discutir sobre ellas, cambiarlas, va a producir ganancia. Él no está huyendo de esa realidad. Nosotros lo podemos hoy ver en medio de la realidad de la iglesia muy presente. Sin duda el evangelio puede ser útil. Nosotros podemos decir: pero ¿cómo? Entonces eso no es el evangelio. Se ocupa el evangelio para eso. Y Pablo lo denuncia. Pero, dice el apóstol Pablo, pero los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Seamos justos con la Escritura. La palabra también habla de otras raíces que producen pecado. Aquí el apóstol Pablo hace énfasis en la raíz de este mal de amar el dinero. Quiero exponer eso un poquito más adelante. Pero hay otras raíces que la Biblia también habla: avaricia, amargura. Hay otras raíces que también producen males en nuestra vida, pecado en nuestra vida. El Señor nos llama entonces, amados hermanos, a cambiar. La raíz de todos los males es confiar en aquello que no es Dios, que puede darme lo que yo necesito. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. La raíz de esos males es que tú pongas tu confianza en aquello que no es Dios y que te puede dar lo que tú necesitas. El mensaje del apóstol nos invita a orar. Pongo comillas sobre lo que voy a decir. Nuestro Dios es aquel que suple nuestras necesidades. ¿Amén? Porque
¿Su Dios suple sus necesidades? Amén. ¿Cierto? Mi Dios suple mis necesidades. Entonces la pregunta, ¿cuáles son sus necesidades? Porque si nuestro Dios, si el Dios de los hombres es aquel que le suple sus necesidades, la pregunta esta mañana es, ¿cuáles son esas necesidades? Si el Dios de los hombres es el que le suple eso que ellos quieren, si ese Dios, ese ídolo que se presenta como el dinero del cual nos está hablando el apóstol Pablo, entonces yo debo examinar mi corazón y decirle al Señor, Señor, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Cuál es el llamado que tú me haces en esta mañana? El llamado de Dios sin duda es examinar nuestra necesidad. Sin duda. Coloquemos nuestras necesidades delante de Dios y permitamos que Dios las juzgue. Atrevámonos. Atrevamos a decirle, Señor, esto es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que tú piensas respecto de esto? ¿Podré encontrar solución en ti? Y si Dios me dice, yo no tengo una solución para eso, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? No es buscar otro que se la solucione, sino cambiar la necesidad. Y decirle al Señor, ok, Señor, entonces mi necesidad es otra. Entonces mi necesidad es otra. Porque tú tienes poder, todo poder, para suplir todas y cada una de mis necesidades. El llamado de Dios, su palabra se levanta en medio de la iglesia, amados hermanos, más que en medio del mundo. La Biblia se levanta como aquella regla de fe, de conducta en medio de la iglesia. Aquí es donde ella es considerada como jueza de nuestros afectos. Dios juzga esa necesidad de enriquecerse. Mire, veamos lo que Dios hace. Él juzga esa necesidad de enriquecerse. Porque Él dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, codicias necias, dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Él juzga esa necesidad. Está describiendo lo que produce esa necesidad y por qué se produce, para que podamos identificar, tal cual como Él lo hace con todos los pecados, porque el Señor hace lo mismo con cada uno de nuestros pecados, no solo con el amor al dinero. También expone las consecuencias de lo que produce este amor al dinero, perdición, destrucción. Más abajo dice que produce que se extravíen, que nos extraviemos de la fe y seamos traspasados de muchos dolores. Expone las consecuencias para advertirnos y también expone la condena. Muestra su carácter frente a la rebeldía. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Que el Señor nos ayude. Yo quería usar este texto para hablar del amor al dinero, pero la verdad es que Dios en la semana fue colocando en mi corazón respecto de que las necesidades que muchos tenemos escapan al dinero. Y Pablo está haciendo énfasis al dinero acá, pero claramente aquí el Señor está apuntando a nuestro corazón, a cambiar lo que hay en nuestro corazón, a saber que Dios es fiel, que es justo y que su palabra permanece para siempre. Por eso es que el versículo 12 y 11 nos dicen, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, dice la Escritura. En contraste con los vicios y con la tentación de distorsionar la enseñanza del Evangelio, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, y hoy nos incluimos a nosotros en esa exhortación, a que procuremos las virtudes del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese contraste es evidente, amados hermanos, en los versículos 4 y 5, 9 y 10. Versículos 4 y 5 dice, vanidad, envanecidos, delirar acerca de cuestiones de contiendas, de palabras, contiendas, pleitos, envidias, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Versículos 9 y 10 nos dicen de codicias, caer en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas.
Raíz de todos los males es el amor al dinero. Codicia una vez más se hace presente. Extraviarse de la fe. Mas el apóstol nos dice que nosotros debemos huir de esas cosas y seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y es más, nos dice que debemos pelear la batalla. Pelea la buena batalla de la fe, dice el Espíritu Santo a nuestras vidas en esta mañana. Demos la buena batalla de la fe. Amén. Demos la buena batalla de la fe. No despreciemos la bondad y la santidad del Evangelio. No despreciemos la bondad y la verdad, la santidad del Evangelio. El Evangelio que el Señor Jesucristo nos predicó es un Evangelio que es santo, que es puro, que es bueno. No despreciemos esa hermosa verdad de la cual el Señor nos habla y nos invita a confiar y a creer en esta tarde, en este día. Por eso que el apóstol dice, pelea la buena batalla de la fe, confía, cree con todo tu corazón de que esas verdades son las verdades que tú necesitas, que yo necesito. Pelea la buena batalla de la fe y nos llama a echar mano de la vida eterna. Una vez más el Señor desea dirigir nuestros corazones hacia lo eterno, hacia aquello que no es tangible quizás hoy en nuestra vida, porque la eternidad implica un encuentro con Cristo, porque la eternidad implica y trae consigo al dador de la vida, a Jesús. Eternidad implica que yo anhelo que Cristo vuelva. Echar mano a la vida eterna es recordarnos que hay algo mejor, que hay algo más poderoso, que hay algo que realmente usted y yo necesitamos. Que en medio de las vicisitudes de la vida, de las dificultades y de los problemas, el Señor nos invita, acuérdate que hay algo, la vida eterna, echa mano, estira tu mano y disfruta de la vida eterna que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros en este día y en el momento en el cual nos encontramos con Él. ¿Cuáles son mis necesidades? Si la meta es la eternidad, mi necesidad, las soluciones que Dios nos da para los problemas cotidianos serán efectivas. Si mi necesidad es la eternidad, si mi necesidad es encontrarme con Jesús, crea por medio de la fe, con todo el corazón, créalo, hermano. A mí me cuesta también creerlo y aceptar esa verdad en mi vida. Poner mis manos en la vida eterna, echar mano a esa vida eterna y decirle al Señor que esa sea mi gran necesidad, para que así aquellas cosas pasajeras desaparezcan. Porque así será, amados hermanos. Si el vivir el Evangelio, y con esto concluyo, si el vivir el Evangelio va de la mano con la alegría y la satisfacción de vivirlo tal cual nos lo dio Cristo, cada uno de nosotros tendremos lo que necesitamos. Si el vivir el Evangelio lo acompañamos con la alegría, ese gozo, ese contentamiento de decir, qué bueno es lo que Dios me dio, yo voy a vivir el Evangelio de Jesús tal cual el Señor me lo entregó. No le voy a hacer ningún cambio, no le voy a agregar ninguna modificación, ningún apartado, ni letras chicas, ni nada. Este es tu Evangelio, Señor, eso quiero para mí. Espíritu Santo, y esa tiene que ser nuestra oración hoy día. Espíritu Santo, pon en mí ese deseo de poder amar tu ley, de amar tu mensaje para mí. Y que ese mensaje sea suficiente. Tan suficiente que yo me alegre tanto y que termine abriendo mis ojos y me diga, mis necesidades ya no están. Mis necesidades, esas necesidades que yo tenía, ya no están porque Dios las suplió, porque Él las transformó, porque Él las cambió. Y si usted viene a Cristo con una necesidad real que está en la Biblia, crea que el Señor la va a cumplir. Crea que el Señor la va a suplir. Créalo con todo el corazón. Nuestras necesidades, rindamos nuestros afectos al Señor, examinemos nuestras necesidades, permitamos que las Escrituras juzguen nuestras necesidades y así sabremos si éstas deben permanecer para encontrar solución en Cristo o desaparecer para dar paso a las verdaderas necesidades que Dios suplirá. Leo esto final.
Dice así: permitamos que las Escrituras, repito lo que leí anteriormente, permitamos que las Escrituras juzguen nuestras necesidades y así sabremos si éstas deben permanecer para encontrar solución en Jesús o desaparecer para dar paso a las verdaderas necesidades que Cristo suplirá, porque Jesús suplirá nuestras necesidades. El Evangelio de Jesús apunta a esto. El Espíritu Santo nos hace conscientes de la real necesidad que tenemos de Jesús para que así encontremos en Él y solo en Él la solución a nuestros problemas. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, en esta tarde ya, que el Señor nos fortalezca, que nuestro Dios nos anime, que el Señor sea exhortando nuestras vidas, que este mensaje a Timoteo lo hagamos nuestro, que nosotros seamos capaces de preguntarle al Señor y permitirle a Él que juzgue mi necesidad. Señor, juzga mis necesidades. Señor, examina mis necesidades. Señor, ayúdame a encontrarme contigo y a ser honesto y fiel a tu verdad. Pone en mí, Señor, esos frutos de tu Espíritu para ser capaz de reconocer, Dios, ¿dónde estoy buscando la solución a mis problemas? Porque tú tienes solución a mis problemas. ¿Cuáles son mis necesidades? Les invito a que podamos orar, amados hermanos, en esta tarde. Señor Jesucristo, en este día especial, porque cada día que tenemos es especial porque lo tenemos y lo vivimos contigo, tú nos has permitido encontrarnos con las Escrituras. Tú nos has permitido, Señor, hallar fe. Tú nos has permitido encontrar esperanza. Y en este día domingo, Señor, 19 de abril, Señor, tú nos llamas a poder encontrar satisfacción en tu Evangelio, a poder contentarnos con aquello que no tiene mejoramiento, porque ya es perfecto tu palabra, tu ley, tu Evangelio, el mensaje que hablaste por medio de Jesús.